Buenos días, Iglesia. Este es un tiempo para alabar a nuestro Dios. En el Salmo 133:1 nos dice que no hay nada más bello ni más agradable que ver a los hermanos vivir juntos y en armonía. Dios sí agrada de que compartamos este tiempo. Vamos a ponerlo en sus manos. Amado Dios, en esta mañana te damos muchas gracias porque nos das el privilegio de estar en nuestras casas como tu iglesia, de escuchar tu palabra y alimentar nuestro espíritu, Dios, porque a través de ella nos fortaleces para cada día, para todo tiempo, Dios. Te exaltamos y bendecimos tu nombre porque has sido bueno con nosotros, Dios. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Vamos a dar paso entonces a las alabanzas. Hola hermanos, Dios les bendiga, les doy la bienvenida y le invito a que en este tiempo, junto con su familia, pueda levantar sus manos, pueda darle la gloria a Dios en este día. Padre, te alabamos, Señor, te bendecimos, Señor, en este tiempo, Padre Santo. Queremos entregarte esta alabanza, Señor Dios, que la queremos dar con todo nuestro corazón, Señor. Y solo tu nombre, Señor, es el que levantamos en este tiempo, Señor. Queremos darte toda la gloria, Señor, queremos darte toda la alabanza, porque tú lo mereces, Señor. Tú te damos la gloria, Señor. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento allí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Allí nos dio libertad y decimos: te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey. Grande, tú eres digno, Señor, y a ti te damos toda la gloria, toda la alabanza es para ti, Señor. Y recibe todo el honor. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria. Dígaselo con el corazón. Solo a ti, Jesús, a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús.
En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, te alabamos y te bendecimos, Dios. Te invito a que en este tiempo, con toda sinceridad, pueda levantar sus manos al Padre, que pueda cantar junto conmigo esta alabanza. Dios, te bendecimos, te adoramos, Dios. Tú eres el único Rey de nuestras vidas, Padre, y hoy te adoramos solo a ti, Señor. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús. ¿Qué harás en mí? En mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Dígalo, yo creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Solo tuya es la gloria, tuyo el honor. Solo tú eres grande, eres digno, solo tú eres digno, Señor. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria,
en mí. Oh, hoy te adoramos a ti, Señor. Hoy te exaltamos, Padre. Hoy te damos a ti toda la gloria, todo el honor, Padre Santo. Tú eres Dios eterno, eres el Alfa y el Omega. Y por eso a ti, Señor, entregamos este tiempo, Señor. Entregamos esta alabanza y entregamos nuestra vida misma en un canto unido, Señor. Te damos toda la gloria, Dios. Te adoramos y te bendecimos, Señor, porque tú eres hermoso, Padre. En este tiempo, Señor, te damos gracias. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy tu hijo, porque soy tu hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir tu río, hay sanidad en las almas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las almas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios. Libertad, libertad en la casa de Dios, libertad en la casa de Dios, libertad, libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las almas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las almas, queremos danzar. Libertad en la casa de Dios, libertad en la casa de Dios, libertad, libertad, libertad en la casa de Dios, libertad en la casa de Dios, libertad, libertad. Hoy sentimos ese gozo, Señor, que solo tú nos das, Padre, y que trae libertad, Dios. Libertad en la casa, libertad al danzar, libertad en la casa. Dígalo conmigo. Libertad al danzar, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, libertad. No danzar en la casa de Dios, no danzar en la casa de Dios, no danzar y disfrutar.
por tu amor, Padre eterno. Bueno, Iglesia, ya que hemos disfrutado un tiempo de alabar a nuestro Dios, vamos a disponer nuestros corazones para recibir la palabra. Los invito a que tomemos nuestras Biblias y tomemos una posición reverente para escuchar lo que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Muy buenos días, hermanos. Dios los continúe bendiciendo, como sé que lo ha hecho hasta el día de hoy. Y vamos a disponer nuestro corazón para el mensaje que Él tiene hoy. Vamos a disponernos y vamos a hacer una oración. Gracias, amado Dios, en esta mañana. Padre, nos disponemos, amado Señor, a recibir tu palabra, a recibir ese mensaje, que sé, Señor, que va a ser un mensaje el cual, Señor, llegue a lo más profundo de nuestro corazón. Pero lo más importante, mi amado Dios, es que lo que tú nos vas a hablar hoy, Señor, también lo coloquemos en práctica. Disponemos nuestra vida, disponemos nuestro corazón y que seas tú hablándonos como siempre hasta hoy lo ha hecho. Gracias te doy, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis queridos, hay situaciones en nuestra vida que a veces nos llevan a que otras personas nos juzguen. Hay situaciones en nuestra vida, y más en nuestra vida cristiana, dice la palabra de Dios que nosotros somos como cartas leídas, somos esas cartas que los demás tienen los ojos también puestos en cada uno de nosotros como cristianos, y siempre van a venir las críticas. Si uno está enfermo, lo critican. Si uno está pasando por un mal momento, por una situación difícil, lo critican. Recordemos también todo lo que le pasó al Señor Jesucristo, cómo le criticaban, cómo esos fariseos hablaban de Él, cómo esos fariseos iban en contra, la mayoría, de lo que el Señor hacía. Pero siempre ellos querían buscarle como la caída a Jesús. Eso mismo muchas veces la gente quiere con nosotros. A veces también no solamente la gente de afuera, sino que muchas veces también dentro de la misma iglesia, dentro de la misma familia de Dios, van a haber esas críticas de unas personas a otras. Yo no sé si usted ha escuchado esta frase, que si alguien está enfermo o alguien está pasando por una situación difícil, a veces la gente o llegamos a pensar en qué pecado estará. Pero no. A veces las situaciones llegan porque el Señor permite para que nosotros nos fortalezcamos más en Él, para que nosotros nos edifiquemos más en Cristo como nuestra roca. Pero hay situaciones también que a veces nos llevan a que como que nos apartemos de Dios. Y hoy vamos a hablar de Job, vamos a hablar de lo que le sucedió a Job, sabiendo quién era Job. Job era un hombre, dice la palabra de Dios en el capítulo 1, era un hombre bueno, era un hombre conforme también al Señor, porque si nosotros nos damos cuenta, en el capítulo 1, vamos un momento por favor al capítulo 1 de Job, yo le voy a leer en la nueva versión, nueva traducción viviente, perdón. Dice la palabra en el capítulo 1, versículo 1, dice: había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz. Era un hombre intachable, de absoluta integridad, que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Mire cómo el Señor describe a este hombre, que era un hombre intachable, de absoluta integridad y que vivía bajo el temor de Dios. Pero recordemos que dice la palabra que un día estaba el diablo paseando por el mundo y que se encontró con Dios. Y el Señor le dice ahí en el mismo capítulo 1, se las estoy parafraseando, el mismo Señor le dice al diablo que qué hacía. Y entonces el diablo le dice que estaba mirando qué estaba pasando en el mundo. Y se dice, y empieza el diablo y le dice que Job, que qué pasaba con ese hombre, que el Señor había descrito como intachable, como ese hombre temeroso de Dios. Entonces llegan en esa conversación, yo me imagino esa conversación del diablo y nuestro amado Dios, nuestro amado Rey de Reyes y Señor de Señores, donde entonces llegan como a un acuerdo. No sé si esté bien utilizada ahí la palabra acuerdo, porque nunca va a haber un acuerdo entre Dios y el diablo. Siempre sabemos que Dios es esa eminencia, ese Rey supremo, ese Rey que es solamente para hacer lo bueno, o Él siempre está con relación al amor y a lo bueno, y el diablo siempre va a estar
con relación a la maldad. Pero veo ahí en el capítulo 1 que dice, y el Señor le permite, le dice a Satanás que puede tocar a Job y todo lo que Job tenía. Si nosotros leemos en el capítulo 1, dice que tenía muchos rebaños. O sea, Job era rico. Job era un hombre acomodado, tenía en aquel entonces mucho rebaño, mucho ganado, muchas ovejas, donde si usted se lee el capítulo 1, entonces el diablo le dice que le deje tocar a ese hombre íntegro, a ese hombre que vivía bajo el temor de Dios. Entonces el Señor lo autoriza a Satanás a que haga con Job lo que quiera, a excepción de tocarle la vida, dice la palabra de Dios. Ahora, el Señor le dio un voto de confianza, o mejor, el Señor sabía y tenía confianza en que Job no iba a retroceder, que Job no se iba a apartar de Dios, que Job iba a ser esa persona íntegra, como dice ahí, esa persona temerosa de Dios. Entonces, vienen las situaciones difíciles para Job. Sabemos que llegó, el diablo le quitó todas sus pertenencias. Y nosotros vamos a la palabra, dicen que los hijos estaban reunidos por allá haciendo una fiesta, que vinieron los criados y empezó el diablo a robarle las cosas, que los habían robado, que le iban a matar, que le mató sus hijos, y empezó ahí Job a tener esas situaciones difíciles, pero muy difíciles para un hombre, tan difíciles, y la enfermedad que tuvo Job, que era tal el desespero de esa enfermedad que tenía, que dice que con lo que encontraba en el piso se rascaba por esa sarna, por lo que tenía en su cuerpo. Pero entonces vamos a ver, era tal el desespero, no solamente de Job, sino también de su esposa y de sus amigos, que mire lo que pasó. Mire, ¿se acuerdan? Acordémonos lo que la esposa le dice a Job. Vayamos a Job capítulo 2. Miremos lo que la esposa le dice. Capítulo 2, versículo 9. Job 2:9 dice: su esposa le dijo, ¿todavía intentas conservar tu integridad? Maldice a Dios y muérate. Que había dicho el Señor en el capítulo 1, versículo 1, que Job era un hombre íntegro. ¿Qué le recuerda aquí la mujer? ¿Sigues conservando esa integridad? Pero no solamente la mujer, sino que también esos amigos que conocían a Job, esos 3 amigos de Job, mire lo que ellos le dicen también. Vamos a Job capítulo 4, versículos 7 y versículo 8. Dice así: detente a pensar, ¿mueren los inocentes cuando han sido destruidos los justos? La experiencia me dice que los que siembran problemas y cultivan el mal, eso cosechan. Eso le dijo el primer amigo, que fue Elifaz. Mire lo que le dijo su segundo amigo, Bildad. Vayamos a Job capítulo 8, versículos número 20. Job capítulo 8, versículo 20. Mire lo que dice el segundo amigo. Le dice lo siguiente: sin embargo, mira, Dios no rechazará a una persona íntegra, tampoco dará una mano a los malvados. Mire lo que le dice el tercer amigo, Zofar. Vayamos allá adelante a Job capítulo 11, versículo 14. Mire lo que le dice el tercer amigo: que con amigos así, ¿para qué enemigos? Dice: abandona tus pecados y deja atrás toda iniquidad. Los 3 de distintas maneras le dicen: Job, usted está así es porque usted está pecando. Por eso digo, con amigos así, ¿para qué enemigos? Y los 3 nos damos cuenta en estas 3 porciones de la palabra que en distintas palabras ellos le dijeron: Job, usted es el único culpable de lo que le está sucediendo. En otras palabras, le criticaron la situación que él estaba. Y por eso dice ahí que era culpa solamente de él. Nosotros siempre vamos a tener las personas que nos juzguen. Si juzgaron al Señor Jesucristo, si criticaron al Señor Jesucristo, ¿por qué no nos van a criticar a nosotros? Pero hay algo bueno que le sucede a Job.
Vayamos a Job capítulo número 36 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 21. Dice la palabra: Eliú siguió hablando. Déjame seguir y te mostraré la verdad, porque no he terminado de defender a Dios. Presentaré argumentos profundos a favor de la justicia de mi Creador. Estoy diciendo solamente la verdad, porque soy un hombre de gran conocimiento. Dios es poderoso, pero no desprecia a nadie. Él es poderoso tanto en fuerza como en entendimiento. No deja con vida a los malvados, pero hace justicia a los afligidos. Nunca quita los ojos de los inocentes, sino que los pone en tronos en compañía de reyes y los exalta para siempre. Y si están encadenados y atrapados en una red de dificultades, Él les muestra la causa, les hace ver sus pecados de soberbia. Él capta su atención y ordena que se aparten de la maldad. Si escuchan y obedecen a Dios, serán bendecidos con prosperidad por el resto de su vida. Todos sus años serán agradables, pero si se niegan a escucharlo, cruzarán el río de la muerte. Morirán por falta de entendimiento. Los incrédulos están llenos de resentimiento, aun cuando los castiga. Se niegan a pedirle auxilio. Mueren en plena juventud después de haber malgastado la vida en inmoralidad. Pero por medio del sufrimiento, Él rescata a los que sufren, pues capta su atención mediante la adversidad. Job, Dios está alejándote del peligro y te lleva a un lugar libre de angustia. Está poniendo en su mesa la mejor comida, pero te obsesiona saber si los incrédulos serán juzgados. No te preocupes, el juicio y la justicia prevalecerán. Ten cuidado o la riqueza podrá seducirte. No dejes que el soborno te haga pecar. ¿Podrá toda tu riqueza o podrán todos tus grandes esfuerzos protegerte de la angustia? No desees el amparo de la noche, porque allí es cuando la gente será destruida. Mantente en guardia, apártate de lo malo, porque Dios envió este sufrimiento para protegerte de una vida de maldad. Entonces empezamos con el versículo número 1 del capítulo 36. Aquí aparece Eliú. Eliú es la cuarta vez que aparece hablándole aquí a Job. Y Eliú parece ser que permitió primero que hablara la esposa, permitió que también hablaran los amigos y después sale él. Y esta es ya la cuarta vez que él le habla a Job. Y empieza diciéndole: déjeme seguir. Ahí nos damos cuenta de que él ya le había hablado a Job. Por eso dice la palabra: déjame seguir y te mostraré la verdad. Pero algo interesante es en el versículo 4 que dice: estoy diciendo solamente la verdad porque soy un hombre de gran conocimiento. Mientras que a Job lo criticó la esposa, mientras que a Job lo criticaron los amigos, sale este hombre que permitió que ellos hablaran primero y entonces entra él y dice que va como a defender a Dios. Nosotros sabemos que Dios no necesita defensa. Nosotros lo único que tenemos que defender es nuestra fe, en quién estamos creyendo. Mas sabemos que Dios no necesita defensa. Pero Eliú dice aquí en el versículo 2, porque no he terminado de defender a Dios. Y entonces empieza a mostrarle razones a Job basadas en la justicia y en la sabiduría de Dios, en el interés que Dios tiene por su pueblo. Entonces podemos ver en este capítulo 36 del 1 al 21, vamos a ir cogiendo casi versículo por versículo, y vemos como que del versículo 1 al versículo 4 es como esa introducción a lo que Eliú entra a hablarle a él, a Job. Y vemos del versículo 5 al versículo 15 cómo Eliú le muestra a Job la soberanía de Dios de acuerdo al comportamiento del hombre. En otras palabras, Dios va a gobernar sobre todo y el gobierno de Dios es justo.
¿Por qué es justo? De acuerdo a cómo nosotros nos portamos, entonces ahí está la justicia de Dios. Es como si dijera alguien de los que están en la cárcel, hay unos inocentes, hay unos culpables, pero la gran mayoría, si nosotros nos damos cuenta, la gran mayoría de los que están en la cárcel, por no decir un porcentaje de un 90%, ellos dicen ser inocentes. ¿Para qué? Para no ir allá. Muy pocos son los que dicen, sí, yo soy culpable. A veces se dicen que son culpables, pero para buscar beneficios, rebajas de penas y todas estas cosas. Pero es muy raro el que dice, sí, yo soy culpable de ese delito y estoy pagando por algo que hice. Eso pasa cuando la persona es justa. Entonces, de acuerdo a cómo el hombre se porte, ahí se manifiesta la justicia de Dios. A veces la gente cree que Dios no es justo. A veces cree la gente que Dios no se la pasa sino castigando y castigando y castigando. No, ahí está la soberanía y el gobierno justo de Dios. Quiero que quede muy claro eso, mis queridos hermanos. Dios no es un Dios de maldad. Dios no es un Dios de castigar constantemente a la gente, sino que digámoslo más o menos de esta manera. Cada uno se hace partícipe de lo que siembre. Entonces eso mismo va a cosechar. Entonces nos damos cuenta cómo Eliú empieza a mostrar esa soberanía de Dios a Job. Vemos entonces en el capítulo 5 que dice, Dios es poderoso, pero no desprecia a nadie. Él es poderoso tanto en fuerza como en conocimiento. ¿Qué le quiere decir aquí Eliú? Él no desprecia a nadie el Señor desprecia, que a veces nos falta eso a nosotros. De tal manera amó Dios al mundo, de tal manera Él vino para todo aquel que en Él crea. Él vino a todos. Desafortunadamente todos no van a llegar a un verdadero arrepentimiento, pero aquí Eliú le muestra el poder de Dios y la fuerza, y que Él está interesado en que todos lleguen a un verdadero arrepentimiento. Él no hace, dice la palabra de Dios, acepción de personas. Lo que a veces nos sucede a nosotros. Nosotros a veces sí hacemos acepción de personas, mis queridos hermanos, y eso está mal, porque así como Dios puso la mirada en usted y en mí, nosotros también tenemos que demostrar ese amor que Él mostró para con todos nosotros, y ir y no hacer esas excepciones de personas, porque Él es ese poderoso y fuerte y que va a buscar, dice la palabra que Él vino en busca del que estaba perdido. Y dice el versículo 6, no deja con vida a los malvados, pero hace justicia a los afligidos. Entonces, la vida del malvado dice que Él no les va a dar, ¿qué? Vida eterna. No les va a dar vida eterna, pero ¿hace justicia con quién? Con los afligidos. Entonces, cuando nosotros estemos así, afligidos, angustiados, cuando estemos nosotros, tengamos en cuenta que Él está ahí con nosotros, porque sigue diciendo el versículo 7, nunca quita los ojos de los inocentes, sino que los pone en tronos en compañía de reyes y los exalta. No solamente está pendiente o hace justicia con los afligidos, sino que también a los inocentes les va a dar un privilegio. Dios no solamente deja con vida a esos malvados, no le da vida a esos malvados, no le da esa vida eterna a esos malvados, como usted y yo ya la tenemos, porque nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida de Dios. Tenemos es que seguir o apartarnos totalmente del mal y ser esas personas inocentes para recibir esos privilegios que el Señor tiene. El inocente, el Señor lo va a honrar. El inocente dice ahí que lo va a poner en compañía de reyes. Y ojo con lo que dice, y los exaltará siempre. Siempre el Señor va a exaltar a esa persona que le cree a Dios, a esa persona que está bajo la obediencia de Dios, a esa persona que sabe que su fe tiene que estar basada en Él. El versículo 8 dice, si están encadenados y atrapados en una red de dificultades,
Él les muestra la causa, les hace ver sus pecados de soberbia. ¿A dónde puede llevar la soberbia al hombre? El hombre soberbio es aquel que no se somete a Dios. Ese hombre soberbio es el que se cree autosuficiente y cree que no necesita ni de nadie y mucho menos de Dios. ¿Qué va a pasar con esas personas soberbias? El Señor les va a mostrar sus causas, por qué están así, aquellos que están allí atrapados, aquellos que están allí, como dice el versículo 8, si están encadenados y atrapados en esas dificultades, el Señor les va a mostrar por qué están así. Y muchas de esas razones es como termina el versículo 9, por esa soberbia es que muchos van a terminar así. Entonces, seguimos, dice la palabra de Dios en el versículo 11, y escuchan y obedecen. Si escuchan y obedecen a Dios, serán ¿qué? Bendecidos con prosperidad por el resto de su vida. Todos sus años serán agradables. Y aquí no vamos a hablar de dinero. Aquí si entramos a hablar entonces de prosperidad, ya vamos a pensar, no, ese es entonces el evangelio de la prosperidad. No, va a haber prosperidad en toda área de la vida de esa persona que escucha y obedece. Oído, escucha y obedece. Y mire el orden. El Señor primero nos habla y nosotros tenemos que tener atento nuestro oído a lo que Él manda para que yo lo obedezca. ¿Qué nos ha dicho Él? Que nosotros tenemos que obedecerle. ¿Cuáles son los mandamientos que Él nos ha dejado para que nosotros lo obedezcamos? Son como 613 mandamientos allá en el Pentateuco, el cual tenemos que regirnos a ellos, obedecerlos. Entonces tenemos que estar atento, nuestro oído estar atento a la voz de Dios para, como dijo Samuel cuando el Señor lo llamó, manda, Señor, que tu siervo te escucha. ¿Se acuerda? Samuel no había escuchado la voz de Dios, no sabía reconocer la voz de Dios, y el Señor le hace un primer llamado y él se levanta y va donde Elí, porque pensó que Elí era el que le había llamado, pero él le dice, no muchacho, vaya, vuelve y acuéstese. Vuelve el segundo llamado de Dios. Y vuelve nuevamente Samuel a donde Elí, y Elí vuelve y lo manda a acostar. Y viene el tercer llamado de Dios. Entonces Elí le dice, entonces es el Señor que le está llamando. Y Samuel le dice, habla que tu siervo te escucha. Nosotros tenemos que tener cuidado cómo el Señor nos habla para que asimismo nosotros obedezcamos a esas palabras que el Señor nos está diciendo que tenemos que obedecer. Porque si nosotros obedecemos en toda nuestra área, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida matrimonial, en nuestra vida como hijos, en nuestra vida como empresarios, en nuestra vida como empleados, en nuestra vida como estudiantes, en nuestra vida económica, en nuestra vida de salud, en toda área del ser humano va a ser prosperado. Y no es por corto tiempo, sino que dice la palabra de Dios que son por todos los años que vivamos acá. Dice, todos sus años serán agradables, todos sus años. Pero viene el versículo 12. Pero si se niegan a escucharlo, cruzarán el río de la muerte, morirán por falta de entendimiento. ¿Qué va a pasar con aquellos que se niegan a escuchar a Dios? Muy claro dice que van a cruzar el río de la muerte y van a morir por falta de entendimiento. Van a morir ignorando las órdenes de Dios. Van a morir ignorando que hay un llamado de Dios para todo el mundo. Pero muchos van a ser estas personas que hablan aquí el versículo 12. Muchos van a ser las personas que se niegan a escuchar a Dios. Hermanos, a veces nosotros también nos negamos a escuchar a Dios. ¿Por qué? Porque a veces el Señor nos dice algo y nosotros hacemos totalmente lo contrario. Salgamos de eso, mis queridos hermanos, que siempre obedezcamos, que siempre sepamos escuchar y sepamos también, oído, algo importante,
sepamos saber cuál es la voz de Dios. No dejarnos llevar por nuestros sentimientos, no dejarnos llevar porque es que yo creo que el Señor me habló, es que el Señor me dijo. Recuerdo un testimonio una vez que en un devocional nuestro pastor Jesús Armando Arboleda, nuestro presidente de la misión, nos dijo en un devocional que un pastor se acercó a una mujer. Este pastor venía en campaña y se le acercó a una mujer y le dijo: es que el Señor me dice que usted va a ser mi esposa. Y le estaba hablando a una mujer que era casada. Entonces también nos toca a nosotros saber distinguir cuándo es la voz de Dios y cuándo son nuestras propias fuerzas o nuestra propia voluntad. Tenemos nosotros que saber distinguir esa voz para obedecerla y no ser como esas personas que se niegan a escuchar la voz de Dios, que esas personas ya van a quedar ahí muertos, no van a tener esa vida eterna porque van a morir con falta de ese entendimiento, van a morir allí y con esa incredulidad que hay en cada uno de ellos. Versículo 13, los incrédulos están llenos de resentimiento. Aun cuando Dios los castiga, se niegan a pedir auxilio. Mire, hermanos, no es mi caso, pero yo sé que tal vez varias personas de los que hoy están viendo esta predicación llegaron a los pies del Señor por algo que les pasó, por alguna situación difícil. Entonces, ahí es cuando el Señor les presta ese auxilio. Ahí es cuando el Señor está pendiente de ellos. Ahí es cuando ellos se dan cuenta en medio de esa situación tan difícil que en realidad ellos necesitan a ese Dios poderoso, que ellos necesitan a ese Dios para que los saque de esas dificultades, y no solamente eso, sino que se dan cuenta que definitivamente Jesucristo es el camino hacia Dios nuevamente, porque ellos, así como nosotros, se van a dar cuenta que el pecado era en ese momento lo que les tiene separados de Dios, así como nosotros nos hemos dado cuenta anteriormente que nuestros pecados nos tenían separados de Dios. Ellos se van a dar cuenta la necesidad de Dios, no solamente para que les cubra esas necesidades o les los rescate de esos sufrimientos, sino que también para que ellos se den cuenta que ese Dios es el que vino a darles vida y vida en abundancia. Ahora, el versículo 16, Job le sigue diciendo Eliú: Job, Dios está alejándote de peligros y te lleva a un lugar libre de angustia. Está poniendo en tu mesa la mejor comida, pero te obsesionas saber si los incrédulos serán juzgados. No te preocupes, el juicio y la justicia prevalecerán. ¿Qué le está diciendo este hombre aquí a Job? Job, el Señor te va a sacar de esta. El Señor te va a sacar de estas angustias y te va a dar algo mejor. En otras palabras, los postreros días van a ser mejores que lo que está viviendo hoy Job. Tranquilo, por eso dice que le va a poner la mejor comida. Pero Job, no me doy cuenta aquí como que Job estaba obsesionado si los malos, los incrédulos, si iban a ser juzgados o no. ¿Y qué le dice este muchacho? Eliú, ¿qué le dice? No te preocupes por eso. No te preocupes, más bien dice, ten cuidado, versículo 18, más bien este muchacho le dice, ten cuidado a la riqueza, porque la riqueza podrá seducirte, no dejes que el soborno te haga pecar. Ay, 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 esto es una cosa muy delicada, las riquezas. Recordemos que la palabra dice que no le podemos servir a dos señores. Y cuando el Señor o cuando la palabra de Dios aquí habla de dos señores, uno es nuestro amado Dios y otros son las riquezas. Y aquí este joven Eliú le está diciendo, ten cuidado, a la riqueza podrá seducirte, no dejes, primero, no nos dejemos seducir por
por el dinero, no nos dejemos seducir por las riquezas, porque si nosotros nos dejamos seducir por las riquezas podemos ser sobornados. Es más, si nosotros unimos esto, dice el versículo 19, ¿podrá toda tu riqueza o podrán todos tus grandes esfuerzos protegerte de la angustia? No desees el amparo de la noche. Dice entonces que las riquezas no podrán con esos, ni los grandes esfuerzos que hacen, no los va a lograr que lo que él tenía, que lo cubra de esas angustias, que lo proteja de esas angustias. Mis queridos, nosotros como cristianos evangélicos, y si hay alguna persona por primera vez que está escuchando este mensaje, nosotros tenemos que salir de la maldad. No nos podemos dejar llevar por el dinero. Sabemos que el Señor nos bendice y sabemos que el Señor siempre nos da para todas nuestras necesidades, porque muchas veces, mis queridos hermanos, la gente va en busca de dinero, y cuando va en busca de dinero, entonces esa persona puede y es fácil de sobornar. Inclusive si nosotros nos damos cuenta, hay un pasaje ahí donde dice que los jóvenes son los que, el versículo 14 dice, muere en plena juventud después de haber malgastado la vida en inmoralidades. Y hoy podemos ver a muchos jóvenes que quieren ya todo cogerlo, todo lo quieren, ya jóvenes que quieren vivir con ropa de marca, con los últimos celulares, con la última tecnología, y hacen hasta lo imposible por conseguir dinero. Y ahí dice el versículo 14 que malgastan su vida en esas inmoralidades. Y aquí también le dice a Job, le dice, pilas con las riquezas y pilas con los sobornos, porque el Señor le va a dar mejor comida allá en esa mesa. El Señor, aunque le está quitando, como decía Job, Dios quitó, Dios también dará. Termino diciendo, versículo 21, mantente en guardia, apártate de lo malo, porque Dios envió este sufrimiento para protegerte de una vida de maldad. Suena como raro, como así que el Señor mandó o el Señor permitió esa vida que estaba haciendo para protegerlo de algo más, tal vez más duro que le ha podido llegar, aunque la vida de Job fue una vida muy dura, pero si usted termina leyendo todo la vida de Job, vino ese mejor alimento a la mesa de Job, porque dice la palabra que Job, o el Señor le dio el doble de lo que Job tenía. Pero terminemos con esto, versículo, mantente en guardia. ¿Qué nos toca hacer a nosotros? Mantenernos en guardia, mantenernos en oración. Hermanos, no importa la situación que usted y yo hoy estemos pasando, no importa lo difícil que haya sido hasta este día, esa cuarentena, no importa lo difícil que haya sido esta situación, hermanos, esta situación, así como el Señor le permitió al diablo hacer esto con Job, esto también, yo estoy completamente seguro que esto que estamos viviendo también el Señor lo permitió, pero Él nos está guardando también, como dice ahí. Ahora, ¿qué tenemos que estar nosotros? En guardia, como centinelas, como esas personas que estamos intercediendo, orando, buscando el rostro de Dios y su justicia, mirando, dándole el primer lugar a Él. Y dice, apartándonos del mal. Dice ahí, apártate del mal, porque Dios es el que permitió esto. Hermanos, a pesar de las situaciones que estemos viviendo, siempre tenemos que apartarnos del mal. Siempre tenemos que apartarnos del mal, porque el Señor siempre va a tener cosas mucho mejores para nosotros. Vamos a orar. Amado Señor, te damos muchas gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias porque tú hoy has hablado a nuestro corazón, Señor, porque aunque nuestros amigos, aunque nuestros familiares nos critiquen, amado Señor, tú siempre estás ahí y tú siempre manda personas, muchas veces, amado Dios, a que levanten nuestro ánimo. Porque a veces, Señor, en medio de tantas dificultades, en medio de tantos problemas,
Llega gente que en lugar de estirarle a uno la mano para ayudarle, lo que le estiran es a uno la mano para tratarlo de hundir más, como la mujer y como estos 3 amigos con Job. Esa mujer que le dijo, maldice ya a tu Dios, o es que no vas a salir de esa integridad, maldícelo ya y muérete. O estos amigos que le decían, no, Job, es que definitivamente lo que usted siembra, eso va a cosechar. Usted es el único culpable de la situación que está pasando. Y eso también nos pueden decir a nosotros. Esas críticas también pueden llegar hacia nosotros. Pero ahí es cuando tú mandas a alguien, amado Señor, a que nos fortalezca a través de tu palabra. Ahí es cuando tú mandas a alguien, Señor, a que nos lleve esa palabra de aliento, esa oración que levanta nuestro ánimo, esa oración que nos muestra esas enseñanzas también, que nos muestra quién eres tú, ese Dios poderoso, ese Dios soberano, ese Dios que hace justicia, ese Dios que se interesa por toda la humanidad, ese Dios que se interesa tanto que se desprendió de su Hijo y lo envió para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hoy, Señor, tenemos que tener esa confianza en ti. Hoy tenemos que mantenernos en guardia, Padre, porque sabemos que pueden venir, Señor mío, días difíciles, porque los días difíciles, amado Dios, podemos estar también pasándolos en este momento, pero ahí estás tú, Señor, dándonos la fuerza, la fortaleza. Ahí estás tú, Señor, buscando que nosotros vayamos a ti, tocando nuestro corazón para que nosotros nos mantengamos, amado Señor, siempre presentes ahí contigo, siempre, Señor, agarrados de tu mano, siempre, Señor, en guardia, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, Señor. Padre, ayúdanos, amado Señor, como leíamos en el capítulo 1 del versículo 1, como este hombre, a vivir bajo el temor tuyo, Señor. Porque el vivir bajo el temor tuyo, Señor, nos apartará de hacer el mal. Porque el temor hacia ti, mi amado, nos impide caer en pecado. Nos impide caer en esas tentaciones, amado Señor. Que nosotros seamos esos hombres y mujeres, que nosotros seamos esas familias, Padre, que estamos creyendo en ti, que creemos en tu soberanía, que creemos en tu poder, que creemos, amado Señor, que tú eres ese Dios o ese juez justo que hace justicia sobre cada uno, Señor. Y nosotros, Padre, nosotros como tus hijos, tenemos, mi amado Señor, que saber escuchar tu voz para asimismo obedecerla. Gracias te doy en esta mañana, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel y porque tú eres justo y porque hasta acá tú de una u otra manera te has manifestado a la vida de cada uno de nosotros. Gracias te doy, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos, Dios los bendiga y hasta una próxima oportunidad. Chao, Dios los guarde. Bueno, iglesia, este es un momento que dispongamos nuestros corazones y seamos sensibles a la palabra de Dios. Vamos a Lucas 6:38 y en la traducción lenguaje actual la primera parte nos dice: denles a otro lo necesario y Dios les dará a ustedes lo que necesiten. Dios ha sido fiel con nosotros en todo tiempo. Es momento que nuestros corazones sean sensibles también a dar, a proveer para su obra, para su templo, para su casa y para otras personas que también lo necesitan. En esta mañana vamos a hacer una oración por la generosidad. Amado Dios, en esta mañana te agradecemos porque has sido fiel en todo tiempo, porque has sido nuestro proveedor, porque nos has amado tanto, Señor, que nos diste aún a tu propio Hijo, Dios, para darnos salvación, Dios, y además de eso nos has regalado todo lo que necesitamos para vivir. Padre Celestial, te rogamos que pongas en nosotros un corazón sensible, Dios, que seas tú colocando el deseo de dar, Padre, que seas tú enseñándonos que mayor bendición es dar que recibir, que seas tú mostrándonos tu grandeza, Señor, a través de cada día, de cada tiempo, Señor, que podamos encontrar gozo en dar, en proveer para
las cosas que se necesitan en tu casa, Dios, para proveer también a las personas que tenemos a nuestro alrededor, que tienen necesidades, Padre Celestial. Que nos ayudes, Dios, a que de todo corazón podamos poner nuestra confianza en ti y no en las riquezas, Dios, que nos enseñes más de tu amor, Padre Celestial, que tu amor es el que echa fuera el temor, Dios, que no tengamos miedo de que si damos para esto nos va a faltar para lo otro, Padre, porque eres tú quien nos enseña que todo es tuyo, Dios, que eres tú, Señor, quien provee para cada necesidad, para cada cosa, Señor, aun de donde nosotros no nos imaginamos, Padre Celestial. En el nombre de Cristo Jesús dejamos esta mañana en tus manos, dejamos esta semana, Padre Celestial, y esperamos ver tu obra, esperamos ver tu gloria, Señor, en nuestras familias, en nuestras finanzas, Señor, en las finanzas de cada una de las familias de la Iglesia, Padre Celestial. Te agradecemos, Señor, por tu fidelidad, te agradecemos por tu bondad, te agradecemos por tu gran misericordia para con nosotros, Padre Celestial. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.